Hace un año presentamos el cuarto informe del Centro de Estudios en Migración y en esta ocasión nos preguntamos si existe o no una política pública migratoria en Colombia. Las investigadoras del CEM respondimos que no existe o en su momento no existía una política pública en materia migratoria en el territorio colombiano. En ese informe decidimos enfocarnos en varios temas que nos parecerían o nos parecieron en su momento relevantes, que eran regularización migratoria, inclusión financiera de la población migrante, temas de apatridia y nacionalidad, el sistema de refugio, no porque fueran todos los temas que la política pública pues tenía en su momento que desarrollar, pero porque nos parecían representativos de las medidas que se venían tomando. Y en su momento claramente había unos hitos importantes en las medidas que el Estado colombiano estaba tomando, por ejemplo, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y sin duda alguna la Ley 2136 de 2021 sobre política integral migratoria. Y sin embargo, cuando les preguntamos si había o no esa política pública para conocer también sus opiniones, todos acordamos de que esa política pública todavía no existía. Existían medidas que se habían tomado para responder a circunstancias determinadas, pero claramente no había una planificación a largo plazo con participación de la sociedad civil y la academia para determinar cuál era la visión de Colombia respecto a la migración en su territorio. Y también lo que veíamos era que había temas que todavía no se habían desarrollado lo suficiente, como entre otros el sistema de refugio que seguía siendo una deuda pendiente. Hoy estamos aquí para conversar nuevamente sobre eso con Ana María Moreno Sáchica, que es consultora independiente en asuntos migratorios y de protección internacional, y con Chomi Las Heras, que es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Entonces, en esa ocasión, vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Creen que las reflexiones que hicimos en su momento en el lanzamiento del cuarto informe del CEM sigue siendo válidas el día de hoy? ¿O ya creen que no son relevantes? Ana María. Gracie, muchas gracias por este espacio y por abrir esta conversación que creo que es muy importante en este contexto actual. Creo que seguimos en las mismas y me mantengo en mis afirmaciones acerca de la ausencia de una política migratoria consistente, coherente, con lineamientos claros, con una planificación a mediano y largo plazo. Seguimos todavía, creo que este nuevo gobierno y este cambio de administración en cuanto al gobierno nos demuestra que seguimos actuando en respuesta a las coyunturas y a las situaciones puntuales que va enfrentando el fenómeno migratorio. No hay todavía una línea clara y el cambio de gobierno no lo demostró. Las medidas siguen asociadas a los gobiernos de turno, siguen siendo medidas reactivas, dispersas, con respuestas puntuales, sin una visión de largo plazo, no son políticas sostenibles en el tiempo. Primera muestra en la terminación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que no ha sido renovada o no ha sido consolidada. Unas respuestas ahora nuevas por parte del nuevo gobierno para regularizar, pero digamos de una forma diferente, dispersa, alineadas con un discurso político por parte de cada gobierno, todavía en función también de atender esto como si se tratara de una emergencia o una respuesta de urgencia de un desastre natural o de una situación coyuntural, sin que tenga como esa visión mucho más amplia y global de lo que significa una política pública. Desconociendo también los nuevos flujos migratorios, personas de otras nacionalidades, flujos migratorios de personas en tránsito, situaciones novedosas. Entonces, todo eso, digamos que me permite a mí decir y mantenerme en mi posición de que no existe una política pública en materia de migración. Chomi. Concuerdo plenamente con lo que ya ha venido asomando Ana María. Lamentablemente no se ha adelantado mucho respecto a lo que ya se había comenzado a hacer y que se plasmó inicialmente en una política que sí fue muy exitosa del Estado colombiano, como fue el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos, que ha permitido regularizar alrededor de 2 millones de venezolanos que están de manera irregular en el país, ¿no?
pero incluso esta política de regularización la ha continuado el gobierno actual, un poco la ha continuado como una especie de inercia, con el impulso, digamos, que traía y que realmente había recibido el reconocimiento, digamos, de todos los agentes que tienen que ver con el tema migratorio, incluso un reconocimiento internacional importante. Pero más allá de la regularización, que es un tema fundamental y es muy importante, que es quizá el primer escalón para lograr que la población migrante se pueda integrar y desarrollar una vida digna, ¿verdad? Y que pueda colaborar con el desarrollo nacional de Colombia. Más allá de eso, la verdad es que no se han hecho muchas cosas. Ha habido algunas iniciativas, digamos, puntuales, pero no como una política integral migratoria, que es lo que se buscaba, lo que siempre se recomendó que Colombia tuviera. Esto es muy lamentable porque la verdad es que creo que Colombia está perdiendo muchas oportunidades. Hay muchísimos estudios, quizás está de más decirlo, que la migración es una oportunidad para los países, y si un país desarrolla una política migratoria pues coherente, con visión de largo plazo, como estaba señalando Ana María, pues puede aprovechar recursos humanos importantísimos, y eso Colombia lamentablemente no lo ha hecho. Ha hecho otras cosas que son muy buenas. El tema de la regularización a todo tipo digamos, de venezolanos con diferentes niveles de educación que están en el país. Eso está muy bien realmente, pero no ha logrado tener una política global que le permita aprovechar plenamente todas las potencialidades que una migración ofrece. De hecho, cuando lanzamos el informe, lamentábamos mucho de que ahora existía la Ley 2136 sobre política integral migratoria, pero que en muchos de sus artículos se reenviaba una reglamentación que en su momento pues no había ocurrido. Esa ley era en muchas, digamos, de sus medidas letra muerta. Hoy la situación no es la misma que era el año, digamos, pasado respecto a eso, pero claro, todavía nos seguimos preguntando cuándo veremos realmente los efectos de la Ley 2136, a pesar de que se hayan tomado medidas. Además, sabemos que hay esa sentencia ahora muy importante de la Corte Constitucional, la SU 543 de 2023, que da un impulso importante, esperamos, a la política pública ahora en materia de refugio del Estado colombiano. Y tenemos una nueva ley sobre nacionalidad, la 2332, que sabemos que pues ahora, aunque retoma varias medidas de la ley anterior, sí cambia en algunos aspectos, sobre todo la manera en que las personas extranjeras pueden demostrar que estaban domiciliadas en Colombia en el momento en que sus hijos nacen en el territorio. Y otra cosa que evidenciamos, por ejemplo, es que a pesar de que había varias medidas, estaban muy enfocadas en la población venezolana. Y creo que ese es un reto importante el día de hoy, porque siempre más el foco está en la frontera colombo-panameña y la migración claramente incremental que tenemos de tránsito en el territorio. Esos son, digamos, algunos temas que en su momento evidenciamos como temas que no estaban siendo abordados y como vacíos. ¿Ustedes creen que hay otros temas que en su momento, hace un año, no nos parecían tan relevantes o tan urgentes y que en este momento, hoy en el 2024, sí lo son? Un tema que creo que está presente y tiene que ver con algo que ya señalamos respondiendo a la primera pregunta, es el tema de que existe una población creciente de irregulares en el territorio nacional, ¿no? En el estatuto temporal logró pues regularizar a un porcentaje muy importante, a la gran mayoría, pero ha quedado un porcentaje tampoco que no es desdeñable, que se calcula que puede estar alrededor de medio millón de personas, lo que es una cantidad todavía importante de personas. Y precisamente allí vamos donde vemos que veníamos como con una inercia, lo que estarían haciendo con el estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. Bueno, nos encontramos con que tenemos probablemente alrededor de medio millón de personas todavía sin regularizar, y el Estado colombiano no ha tenido la iniciativa de proponer públicamente al menos una política para regularizar a este importante grupo de personas. Estos fueron gentes que no se inscribieron en su momento por diversas razones, porque no les llegó la información, porque no tenían el acceso a la tecnología para poder inscribirse en el estatuto temporal, pero también ha habido un flujo que no ha parado de migración que sigue llegando
de alguna manera a Colombia, porque en Venezuela subsisten las causas de la migración, que es un tema que hay que tomar en cuenta, y las autoridades actuales lamentablemente han tenido un poco la narrativa de que ya la situación en Venezuela está estabilizada. Incluso se ha llegado a decir falsamente que los venezolanos están regresándose, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocer que esta situación no es así. Este es lo primero que hay que hacer. Y segundo, habría que tener unas políticas de regularización que permitan efectivamente cerrar, por lo menos en una parte importante, esta brecha que todavía ha quedado de población irregular. Entonces, creo que ahí hay algo importante, porque si no, gran parte del trabajo que se hizo, que fue regularizar a tanta gente, quedaría truncado como a medio camino de alguna manera, y todos los efectos perniciosos, digamos, de tener una población tan grande y irregular de migrantes en el país, pues se podría echar atrás con el proceso que está hecho. Yo también en la misma línea de Chomin quisiera agregar un poco que tenemos este universo de personas que no se pudieron acoger al estatuto temporal. Sería ese universo de personas en condición irregular o que estén llegando al país y a quienes no se les puede ofrecer ningún instrumento ni ningún mecanismo de regularización vigente. Es decir, la persona que no alcanzó a entrar al estatuto, que no se benefició del estatuto y entra ahora a Colombia, no hay oferta para esa persona, digamos, desde el punto de vista reglamentario y normativo para regularizarse aparte del sistema ordinario de visas. Digamos, entonces ese es un escenario que no teníamos de pronto hace un año, porque el estatuto estaba todavía vigente y marchando, así fuera un poco por inercia, pero seguía marchando. En el escenario actual no tenemos ningún mecanismo de regularización vigente aparte del sistema ordinario de visas, para el que una persona venezolana, por ejemplo, que llega al país, no tiene los recursos ni cumple con los requisitos para acceder a una visa del sistema ordinario. Ese es un asunto. Ahora, el otro escenario es el escenario prospectivo. El escenario prospectivo es esas personas que no lograron beneficiarse del estatuto, pero también las personas que están llegando, pero también las personas que ya se regularizaron, están beneficiadas por el estatuto temporal para migrantes venezolanos, pero no han podido hacer tránsito a la visa de residente. Entonces se prevé una vigencia de 10 años del estatuto con la finalidad de que esas personas pudieran hacer tránsito al sistema ordinario. Y lo que es cierto es que ese tránsito ha sido muy complicado por los requisitos de difícil cumplimiento por parte de esas personas beneficiarias, los costos asociados a esa visa de residente de $450, que impiden que estas personas realmente puedan pensar en hacer ese tránsito del estatuto temporal al sistema permanente de visas. Entonces creo que ese es un escenario que hay que tener en cuenta, que son personas que ya están regulares, pero que también hay que considerar dentro de ese universo de los 10 años del estatuto. De igual forma, su integración social y económica real y efectiva. Eso también es un proceso de largo aliento. Y creo que todavía estamos a mitad de camino en ese proceso de integración real y efectiva. Integración social, económica, cultural, la admisión del permiso por protección temporal en todos los niveles de servicios, de acceso a servicios de nivel primario, secundario, a nivel público, a nivel privado. Creo que todavía falta un tema de consolidación de esa integración social y económica. Y otro tema que no teníamos de pronto hace un año también era la implementación del procedimiento de procedimiento de determinación de la condición de persona patria, que creo que está apenas comenzando y sería, digamos, importante que el Estado colombiano o el gobierno colombiano pueda consolidar la implementación de ese procedimiento, una implementación real también, una implementación garantista de todo lo que quedó consignado en ese procedimiento. De la misma forma, la ley de nacionalidad, y como tú lo mencionabas, el rezago que existe respecto al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, que creo que también con este pronunciamiento de la Corte es un tema que emerge recientemente y que pone de presente y sobre la mesa esta problemática que aún no ha sido resuelta. Eso también debería estar incluido dentro de una política integral migratoria que no tenemos, y tener una ley de política integral migratoria, como muchos pensarían, no es tener una política migratoria. Es un nombre, se queda un poco en la retórica. Es una ley que compiló, como lo dije hace un año, que compiló una serie de normas dispersas, pero que no tiene visión. Ahí tengo que decirlo con toda la franqueza.
Sí. Y de pronto para las personas que nos están viendo, creo que es importante pues contar que Colombia antes de la ley 2136 no tenía normativa para el reconocimiento de personas apátridas nacidas en el extranjero, ¿no? Las personas apátridas son aquellas que ningún estado reconoce como nacional suyo y ese era un vacío importante que teníamos en la normativa que finalmente la ley 2136 pues regula y por mucho tiempo estuvimos esperando la reglamentación de ese artículo de la ley que finalmente llegó a finales de 2023. Pero como bien dice Sana, pues todavía está por ver cuánto eficaz y cuánto las personas efectivamente van a poder acceder a ese procedimiento. Y creo que un tema también que va a impactar en el reconocimiento de la condición de apatridia es, por un lado, pues el hecho que volvimos a tener relaciones diplomáticas con Venezuela y volvimos a tener consulados de Venezuela en Colombia, pero todavía queda por determinar realmente qué tipo de servicios están prestando los consulados y sobre todo si los padres de niños, los padres de nacionalidad venezolana que tienen niños que nacen en Colombia, pues pueden registrar a sus hijos en los consulados como hijos para que puedan no acceder a la nacionalidad venezolana. Y creo que lo otro que es importante explicar o contar más para las personas que nos están viendo es ese gran rezago que tiene el sistema de refugio. Yo creo que pocas personas que no pasan por ese procedimiento o que como nosotras y nosotros trabajamos en ese tema, de pronto no se imagina que cuando en Colombia se hace una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pues por un lado hay que esperar años, literalmente años para recibir una respuesta que al final puede ser negativa a pesar de toda la espera, pero también que mientras tanto se está esperando no se tiene la autorización del Estado colombiano para poder trabajar. Entonces es una situación que pone en una situación de vulnerabilidad que se añade a la situación de vulnerabilidad, ¿no? De quien busca protección, esa de no poder acceder al mercado laboral y no poder tener fuentes de ingreso que deriven de esa actividad. Ahora bien, otra pregunta para ustedes es, ¿qué de todo eso que estuvimos conversando creen que es urgente, inaplazable? Si pudieran hoy salir de aquí y hablarle al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República, a Migración Colombia, las entidades que son las entidades, digamos, principales del Estado colombiano en el desarrollo de la política pública migratoria, ¿qué creerían que sería ese tema, esa necesidad urgente, inaplazable, que a la cual deberíamos responder el día de hoy? Y bueno, hay un tema que bueno, ya lo hemos tratado suficientemente, que es el tema de la regularización. De tal el tema de la regularización, creo que ese es un tema urgentísimo, que hay que hacerlo, porque ya argumentando evidentemente creo de que eso podría dejar como truncado pues, el camino que está adelantado. Pero yo creo que Colombia ya después de tantos años, digamos, del proceso migratorio, especialmente, digamos, del proceso migratorio venezolano, tiene que abocarse a lograr pues, una política de integración de esa población que excede incluso al ámbito del gobierno. El gobierno, digamos, tiene que, o el gobierno en sus diferentes niveles, el gobierno nacional, también los gobiernos regionales y locales, tienen que ver cómo hacen para facilitar el camino de la integración, pero hay que incluir sobre todo el sector empresarial, me parece que es importante. Y a veces me da la impresión de que no se hace un esfuerzo nacional por incorporar al sector productivo, que es el que puede finalmente crear puestos de trabajo, ¿no? Yo viví el proceso migratorio colombiano en Venezuela. Un proceso que se hizo incluso yo creo que con muchas menos garantías de las que hoy en día existen, porque hoy en día hay una conciencia universal mucho más grande respecto a los derechos humanos, respecto de los migrantes, entre ellos, ¿no? En Venezuela en aquel momento, lo estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, eso no estaba tan presente, digamos, en la discusión pública ni en el ánimo general. Y la población migrante colombiana, con el tiempo, se terminó integrando, pero no porque se les facilitó especialmente el camino. En Colombia se comenzó a facilitar, y creo que es un gran adelanto por esta conciencia universal, ya digo yo, que existe y que aquí las autoridades colombianas, el Estado colombiano lo adoptó, pero hace falta siempre dar como un empujón. Que yo creo que es muy importante que el Estado colombiano empuje todas las políticas de integración, no dejando que el migrante va a terminar integrándose con el tiempo y va a buscar los caminos y los atajos porque bueno, cada quien busca por su propio
su propio bienestar familiar, etcétera, ¿no? Pero hace falta hacer una política que incluya a los agentes de la sociedad y en esta parte del sector, digamos, productivo del país tiene que cumplir un gran papel, pero hay que lograr hacer ese match, algo que hay que ponerle como voluntad política para poder hacerlo, ¿no? Y yo a veces siento que eso como que te deja un poco al libre albedrío de que a ver si se dé y que se dé por sí o si sueñe. Creo que hay que empujar. Digamos que todo lo que hemos dicho hasta este momento son esas cosas que quisiéramos transmitir a esos tomadores de decisiones en materia migratoria, pero yo quisiera adicionar algo que me parece medular y súper importante y central para poder pensar en la base de todas estas políticas a nivel público y a nivel privado, porque como dice Chong-Min, no solamente se parte de esos actores públicos, sino también de esos actores privados que están en el sector productivo también, tomando decisiones sobre si se acoge o no a la población migrante en cada una de esas actividades del sector productivo, ¿no? Pero yo creo que la migración como es un tema transversal, ¿no? Y interseccional, y tiene tantas miradas desde tantas aristas, hay creo que una deuda y un tema que es esencial en todas estas políticas y es el cambio de la mentalidad. Y esto empieza a todo nivel. Esto empieza no solamente desde el funcionario público, sino desde la persona de a pie, desde la opinión pública, desde los medios. Necesitamos cambiar de mentalidad para poder realmente pensar en una integración cultural, social, económica, efectiva. Si no hay un cambio de mentalidad, podrán diseñarse las políticas, las mejores políticas públicas y con las mejores intenciones, pero van a seguirse presentando todos estos obstáculos y resistencias de parte de la sociedad de acoger a esta población. Digamos que Chong-Min lo decía, al final hubo una integración, ¿sí? Y todavía nos queda un proceso, ¿sí? Pero como sociedad lo vemos en diferentes actores, diferentes líderes, en mandatarios locales, y todavía estamos en presencia de un rechazo y de una resistencia a acoger a la migración, con todo lo que trae la migración, con las ventajas, con las desventajas, con las dificultades, con los paradigmas o los prejuicios que hay frente a los migrantes, por ejemplo, en términos de seguridad, digamos, en términos de empleo, como las dificultades que el local puede entrar a enfrentar y considerar que hay una competencia, por ejemplo, en términos laborales, o porque hay competencia desleal o prácticas que, digamos, no son las mejores prácticas en esos términos. Todavía hay una resistencia muy grande y necesitamos hacer ese cambio de mentalidad como sociedad. Es un proceso que necesitamos hacer para que todas estas políticas realmente tengan un resultado real, ¿sí? Y esto empieza por abrir la casilla. Yo hablo siempre de abrir la casilla porque cuando se están haciendo los ajustes en las plataformas por parte de las entidades públicas para incluir un documento nuevo que no sea la cédula de ciudadanía y sea un pasaporte o otro documento de identificación extranjera, siempre dicen, es que hay que crear el campo, hay que crear la casilla. Bueno, hay que crear el campo en la mente para incluir, para ser mucho más inclusivos con la población migrante y con la población que está en alta vulnerabilidad, dentro de la cual está la población migrante. Que ahí no solamente el trabajo es contra la xenofobia y en prevención de discriminación, sino contra la porofobia, de poder acoger a las personas y ser mucho más inclusivos y más empáticos con las personas que están llegando a nuestro país, con independencia de su nacionalidad. Entonces ahí creo que tenemos pues un trabajo todos, no solamente los actores públicos y privados, sino pues nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad de abrir ese campo mental para incluir a esta población. Muchas gracias por acompañarnos. Yo espero que si volvemos a conversar dentro de un año podamos ya haber tachado algunos de esos temas de esta lista de temas pendientes que quedan todavía por resolver en la política pública migratoria. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Chong. Muchas gracias. Muchas gracias.